Buenas, estamos un día más en la radio La Voz Joven, en otro programa de Fundoro. Soy Laura Hernández, estoy con mi compañera Guasi Pérez y hoy entrevistamos a Tomás Martín, que ya es asiduo a estos programas, y comentar que hoy, 19 de junio, miércoles de 2024, tenemos a Tomás Afonso Espruma en cabina, como siempre, nuestro técnico de confianza, y hoy vamos a hablar de qué es y qué no es la ciencia con Tomás Martín, como ya comenté. ¿Cómo estás, Tomás? Pues muy bien, yo encantado de estar aquí como siempre. ¿Y con Guasi? Hola, ¿qué tal? El tema de hoy, pues, es un tema denso, desde la filosofía, controvertido quizás. ¿Se podría hablar? Sí, desde luego, pero digamos que también se puede entender y también puede ser motivante. Y motivante, porque hay que, todo lo que sea pensar y elucubrar sobre la ciencia siempre será bueno. Desde luego. Comenzamos, pues. ¿Qué crees tú, así como para empezar, si es la ciencia uno más de los saberes de los que dispone el ser humano, o si tiene la ciencia la misma validez que otros tipos de conocimientos? Bueno, pues yo creo que es una buena manera de empezar. Intento ser lo más claro y sintético posible, viable. Empezar diciendo que ahí se utilizan dos conceptos, saber, conocimiento. Vamos a, de momento, para aclararnos, intentar que son sinónimos, que ambos forman parte de eso de lo que podríamos llamar las expresiones culturales humanas, donde entrarían quizás otras cosas, pues yo qué sé, el folclore, los ritos, las tradiciones, ¿verdad? Bien. Que un primer intento de definir esto de saber igual conocimiento sería pues nada más y nada menos que los intentos diversos que el ser humano ha utilizado para acercarse a la realidad y representarla y entenderla, y también acercarse a algo que últimamente, curiosamente, no está muy de moda, que es a la verdad, bien, a la verdad, a lo verdadero, ¿no? Entonces, ya que me haces la pregunta, me van a permitir lo que se podría llamar una pequeña lista de la compra, nada menos que de conocimientos, ¿vale? Bien, digo lista de la compra para no sistematizarlos porque sería demasiado largo, ¿no? Entonces, lo que yo he llamado unas tipologías de conocimientos, pues podrían ser, sabemos que cuando nacemos ya venimos con algún tipo de conocimiento genético, que podrían ser por los instintos a lo mejor, ¿no? Pero eso habría que sumarle lo que llamamos el sentido común, el conocimiento ordinario, que es muy válido pues para salir de una habitación por la puerta y no por la ventana, por ejemplo, ¿vale? Pero que después resulta que lo que nos dice es que es el Sol el que se mueve y no la Tierra. Eso nos dice el sentido común, con lo cual ahí ya vemos un poquito, ahí vemos un poco dónde entra la ciencia. Bien, también habría que recordar que desde siempre los seres humanos hemos creado mitologías y religiones, bien, que serían cuestiones, vamos a decir, en principio paralelas a la ciencia, ¿verdad? Zeus, Dionisio, judaísmo, budismo. También magias en la antigüedad y pseudociencias en la actualidad. Bien, la alquimia, la astrología, que no la astronomía, la homeopatía, pese a que algunas veces se venda como una ciencia. También estaría todo el mundo de las artes, todo este mundo de las artes, ¿no? Que si la pintura, la música, pero más importante, más cercano a esta idea del conocimiento, las llamadas artes narrativas, las que cuentan historias, teatro, cine, literatura. También las ideologías son otra forma también de conocimiento, ¿no? Ejemplo, solamente para hacer referencia a lo que estoy hablando, que si liberalismo, que si comunismo, animalismo, feminismo, ¿no? Y terminando ya con la lista, que es un poco larga, las técnicas y las tecnologías que tienen que ver con la ciencia, pero que no es exactamente lo mismo, y terminaríamos con el tipo de conocimiento al que yo más o menos me dedico profesionalmente como divulgador y enseñante, es decir, la filosofía, ¿no? Nos salen ahí unos 9 tipos de conocimiento que a veces se pueden llevar bien con la ciencia, y a veces no tanto. Bien, hay relaciones
con el arte, que yo creo que puede ser ciencia-arte muy fructífera, por ejemplo, mi querida ciencia ficción, ¿vale? Sí. La relación ciencia-religión, vamos a decir simplemente que es bastante más problemática, si nos metemos realmente en ello, ¿no? Y también me gustaría comentar que dentro de estos conocimientos, que es la pregunta que tú me hacías, todos son, por supuesto, en principio respetables y válidos, pero que tengan la misma validez, la fórmula de empezar a seleccionarlo sería utilizar, pues a lo mejor un criterio de validez, ¿no? O un nivel de validez, ¿vale? Bien, eso ya dependerá de muchas condiciones. Bien, también decir muy brevemente que últimamente, y yo me atrevería a decir que por desgracia, abundan, digamos, posturas que son claramente contrarias al conocimiento científico. Estoy hablando de, por ejemplo, negacionismo, antivacunas, negacionistas del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Posturas anticientíficas, claramente, como terraplanismo, bien, o creacionismo. Y termino, que quizás es especialmente peligroso, que es todo este mundo de la pseudociencia, porque se venden a sí mismos como si fueran ciencias, cuando no lo son, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ya lo he comentado antes, ¿no? Desde la telepatía, la percepción extrasensorial, la homeopatía, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un conglomerado de cosas y de puntos de vista muy diferentes, que es muy complejo y que yo creo que vale la pena mapear, es decir, colocar cada una en su sitio y ver las diferencias y las posibles relaciones. Pero de entrada yo diría que no todos los conocimientos tienen la misma validez, aunque sean respetables. Ahora mismo nuestros oyentes pueden estarle escuchando y tener un poco confuso todo, porque a veces damos por hecho muchas cosas y a lo mejor solo de lo que observamos sacamos nuestras propias conclusiones, y aquí no estamos hablando de una única ciencia, o sea, hemos rozado la pseudociencia, que es lo que decía, ciencias que se venden me refiero, se venden como ciencias pero no lo son, hemos hablado de la religión y demás. Entonces a mí me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor aclara bastante a los oyentes, que es básicamente si la ciencia es lo que hacen los científicos o va más allá. Ajá, sí, la idea es, desde luego, ¿no? Esto es como decir, si alguien no hubiera visto nunca un partido de fútbol, decirle a alguien, el fútbol es lo que hacen los futbolistas, ¿no? Y el problema es cuando quisiéramos hacer una segunda cuestión, y es, vamos a preguntarle a los futbolistas lo que es el fútbol, y ellos te van a dar su opinión, su punto de vista, pero que también están los teóricos y los historiadores del fútbol, que son los que quizás más podrían aclarar esta cuestión, ¿no? Me explico. Los científicos, desde mi punto de vista ya personal, son personas, en general, yo he tenido la suerte de conocer a algunos, muy inteligentes, muy trabajadoras, muy sabias y muy valiosas para la sociedad. Y hacen un trabajo exquisito y absolutamente necesario. Hay científicos que se encargan de los seres vivos, del cuerpo humano, del universo. Pero no existe algo así como, si existe una ciencia de los seres vivos, biología, o una ciencia del cuerpo humano, medicina, vamos a decirlo así, no hay una ciencia de la ciencia. Bien, hay una reflexión muy cortita de un filósofo de la ciencia española, Antonio Diegue, y él lo que propone es la tarea de definir la ciencia es casi tan compleja como el hacerla. Bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, dicho esto, es obligatorio, necesario, la utilización de lo que técnicamente en filosofía se llama, digamos, metadiscursos, ¿no? ¿Y a qué me estoy hablando? Pues a lo que hacen los historiadores de la ciencia o los sociólogos de la ciencia, o más concretamente a lo que yo me dedico un poco, que es a la filosofía de la ciencia. Bien, una cosa es hacer, y he dicho, con mucha valía y mucho interés y mucha sabiduría, en un laboratorio, en un bosque, en una sociedad humana, los científicos sociales, eso es hacer ciencia. Explicar qué es la ciencia es otro trabajo distinto, ¿sí, no? Y básicamente, aunque la cosa es compleja, entiéndase que esto de filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía, con lo cual hay bibliotecas enteras, ¿no? Me van a permitir otro pequeño listado
de características que puede tener la ciencia y que la puede un poco separar de otros conocimientos de los que antes hablábamos, ¿no? Que si la religión o el arte, ¿no? En primer lugar, hay que partir de un planteamiento realista. Realista es que hay una realidad y que no todo es subjetivo o mental, o que depende de los gustos o las opiniones de cada uno, ¿vale? Cuando hablamos de moléculas, hablamos de agujeros negros, hablamos del torrente sanguíneo, hablamos de reacciones químicas, no estamos hablando de algo subjetivo ni personal, ¿sí? En segundo lugar, naturalismo, materialismo. Significa que todo lo que existe es o naturaleza o materia o diferentes manifestaciones de estas dos cuestiones, ¿sí? Eso significa que no podemos tener en cuenta existencia de alma o de espíritu o de dioses o de de algo que no sea tangible. Algo que no sea manejable, operable, medible, experimentable, exacto, medible, tangible, exactamente, ¿no? En tercer lugar, racionalismo. Bien, en arte las pasiones o la imaginación o las emociones son muy importantes, pero en ciencia es la capacidad de demostrar y de utilizar el principio de no contradicción. Bien, si estás demostrando y estás utilizando que A y no A a la vez, blanco y negro a la vez no puede ser, ese es el ámbito de la ciencia. Universalismo. Bien, puede que a algún oyente le parezca curioso que la química que se hace y se estudia en China es la misma que se hace y se estudia en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Exacto. La ciencia en general, ¿no? Que esto, me gustaría aclararlo brevemente, no choca con que después cada cultura o cada persona tenga sus cuestiones diferenciadoras, tu proyecto de vida, tus emociones, tu tradición. Pero la ciencia no va por ahí, la ciencia va por una cuestión universal, ¿bien? Sistemática, que significa dentro de una ciencia, y ojo, relación de una ciencia, la biología y la física, no puede haber contradicción, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Y terminamos, que es para mí las dos cuestiones más importantes para hablar de la ciencia en general, ¿no? Psicología, sociología, matemática, física, geología. Un palabra, ¿no? Por no decir algo feo, corregibilidad. A alguien le puede asombrar, ¿no? Pero la ciencia siempre y en todo momento está dispuesto a cambiar sus verdades, sus teorías y sus conocimientos, a mejorarlos. Ahora bien, alguien, un grupo, un científico, una universidad, en sociología, psicología, ciencias ambientales, química, quiere proponer una nueva teoría, un nuevo enfoque, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darlo a conocer a la comunidad científica internacional. Y que ellos los vuelvan a estudiar, hagan los estudios a pares y todo que se pueda demostrar. Esa cosa. Pero importante que la capacidad autocrítica de la ciencia y de mejorarse continuamente. Si le preguntamos a cualquier científico, y es medianamente honesto, y son casi todos, te dirían, esto es lo que sabemos ahora, que es mucho lo que sabemos, pero es eso precisamente lo que sabemos en el momento actual. Dentro de 10, 20, 30 años seguramente sabremos cosas pues, más concretas o más profundas o más exactas. Bien, y termino con algo que no está de moda, que tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? Que es nada más y nada menos que la creencia o la defensa de la verdad. Bien, porque hay muchos planteamientos que podíamos llamar, que nos sitúan en un momento donde lo que abunda, por ejemplo, en política es lo que se denomina posverdad. Bien, y es la idea de que todo es iniciativa personal, individual o subjetiva. Bien, como acabo de decir, las verdades de la ciencia, que lo son y están, no son ni inamovibles, ni son estáticas, ni son absolutas. Bien, a mí me gusta decir que de todos los conocimientos a los que antes nos referimos, la ciencia es el menos falso de todos, ¿no? En fin, ¿no? Importante, que antes ya salió, que la ciencia necesariamente tiene que funcionar de una manera intersubjetiva, es decir, que la podemos compartir todos, ¿bien? Y que está pensada para eso, ¿no? Y termino con Antonio Machado, el poeta, bien, ¿no? Que nos recordaba aquello de tu verdad
entre interrogaciones, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. Bien, la tuya, guárdatela. Te la guardas porque es valiosa. Tu verdad, tus opiniones, tus emociones, tu proyecto son muy valiosos para ti. Pero cuando queremos ir al terreno público, bien, es la ciencia la que hay que utilizar, al terreno común. Muy bien, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, que podemos decir que es un poco abandonar la subjetividad. No abandonarla, acompañarte de. Todos tenemos subjetividad, todos tenemos gustos, valores, pensamientos, ideas, proyectos, pero a la hora de lo colectivo, de lo común, quizás es mejor llevarnos por cuestiones que sean intersubjetivas, es decir, la ciencia, que es compatible perfectamente, que a alguien le guste los Rolling Stones y a alguien los Beatles, que a alguien le guste la comida china y otra la comida americana, pero que a la hora del cambio climático, a la hora de entender una enfermedad, a la hora de entender una reacción química, esas cuestiones, los gustos y los padeceres y las cuestiones personales no pueden jugar, ¿no? Esa es la idea. Y que es compatible perfectamente, que aquí no se anula ni lo cultural ni lo individual, ¿no? Lo que se hace es que se acompaña con. No sé si me explico, sí. ¿no? Has hablado de la filosofía de la ciencia y, bueno, mencionaste a la filosofía en esa primera pregunta, como en ese pequeño listado, como uno de los conocimientos. Pero ¿cómo es posible que la filosofía, que la vemos como algo de pensar más lejana, tenga que ver con la ciencia, que es experimentar? Pues es una también buena pregunta. Esta confusión parte quizás del hecho de que sí es cierto que mientras que en los cánones científicos hay mucha aceptación y mucha unanimidad en conocimientos y teorías, en filosofía es mucho más plural, ¿no? Ahí han habido, incluso hay filosofías religiosas y muy religiosas, ¿no? Hay filosofías anticientíficas, hay filosofías estéticas, artísticas, ¿no? Y las siguen habiendo, ¿no? Personalmente entiendo que todas son respetables, bien, ¿no? Pero a mí no me cabe la menor duda de que ahora mismo hacer filosofía sin utilizar y sin partir del conocimiento de la ciencia no tiene mucho sentido, bien. Ambos conocimientos no son cercanos, pero también se pueden diferenciar. A mí lo que me gustaría es utilizar el concepto de complementarios, de que son conceptos complementarios, ¿no? Mientras que en filosofía vamos a ver un conocimiento de primer orden, ¿no? Ustedes lo decían antes, vamos a experimentar sobre una célula o sobre una reacción química o sobre el comportamiento de un simio o sobre cómo se comporta un señor cuando va al trabajo, que sería la psicología, ¿no? En filosofía estamos hablando de un conocimiento de segundo orden. ¿Por qué? Porque la filosofía se basa en el conocimiento del psicólogo y aquí llama psicólogo método científico, o aquí llama verdad, o aquí llama realidad, o aquí llama un valor, ¿no? Aquí comentabas de meta, claro, referente. Lo de los metadiscursos, ¿no? Los conocimientos científicos son especializados, ¿no? Estamos hablando de la mente humana, psicología. Estamos hablando de la sociedad, sociología. Estamos hablando de los seres vivos, biología, etcétera, 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 ¿no? La filosofía es un conocimiento de gran angular, un conocimiento mucho más general, mucho más abstracto. Bien, y a mí me resulta especialmente clarificador, que no todo el mundo lo acepta, la diferencia entre conceptos científicos, ¿vale? Reacción química, átomo, célula, clase social, memoria, ¿sí? Y ideas filosóficas, ¿no? Verdad, justicia, belleza, método, realismo, ¿sí? De estas últimas que he planteado, verdad, belleza, realidad, método, ¿sí? ¿Cuál ciencia se ocupa? Todas, y entonces en ese cruce de todas es donde aparece un segundo nivel de conocimiento que podríamos llamar filosofía. Y en este caso, bueno, es que hay muchísimos datos, pero me gustaría saber en qué consiste exactamente la historia de la ciencia y preguntarle también
si la ciencia no se ocupa únicamente de los últimos descubrimientos y de la actualidad. Ajá. Solamente recordar que estoy aquí, entre otras cosas, como representante de una institución que ya lleva en nuestro municipio funcionando pues más de 25 años y que se llama pues, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Es decir, en 25 años algo habremos hecho, de hecho se ha hecho un montón de cosas, ¿no? En fin, ¿no? Sí, miren, yo es solamente aclarar que como todo el mundo puede pensar, si yo creo que si se pone un ratito, cualquier cosa que podamos nosotros en el mundo natural o cultural observar, de alguna forma es producto de un proceso histórico. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Por lo que sea, porque quiero contratarlo o porque me parece muy atractivo, yo quiero conocer a una persona, ¿vale? Una de las cosas que puedo hacer es preguntarme dónde nació, dónde estudió, quiénes fueron sus familias, cuántas veces se han mudado. Es decir, su historia personal. La historia de la persona. ¿Vale? Un amigo ponía otro ejemplo, que era, imaginémonos que entramos en el cine a ver la película que nos gusta, pero por despiste entramos en el último minuto de la película. ¿Vale? ¿Entenderíamos la película? Nos falta un poco lo de atrás, nos falta un poco el desarrollo que ha llevado a esa conclusión, ¿no? Pues, aunque quizás no se entienda, en ciencia ocurre algo parecido. ¿Me explico? Todo lo que sabemos en biología, en ciencias medioambientales, en farmacia, es producto de un complejísimo proceso donde no hay que tener solo en cuenta, aunque quizás también, y yo diría que en muy segundo nivel de importancia, lo que ha sido la biografía de los científicos. No, a mí lo que realmente me importa es cómo se han ido cambiando, mejorando los conceptos y las teorías a lo largo del desarrollo cronológico. Un ejemplo que todo el mundo conoce, que sería en una determinada época, estamos hablando de milenios para detrás, los matemáticos y los físicos de ese momento mantenían la llamada hipótesis geocéntrica, porque no había ni conocimiento matemático ni conocimiento empírico hasta la llegada del telescopio y demás para no poder afirmar que la Tierra permanece inmóvil y en el centro del universo. Pero poco a poco fueron surgiendo teorías matemáticas y fueron surgiendo aparatos y tecnologías que nos permitieron mejorar nuestras observaciones mucho, ¿no? Y entonces ese paradigma se fue cambiando por otro que costó mucho y que costó mucho que se aceptara, ¿no? Que es, como saben, la hipótesis heliocéntrica. Sí, ¿con qué nos encontramos en la actualidad? Y por eso quizás recordar lo de la primera pregunta, ¿no? Bueno, pues que hay cientos de miles de personas que se declaran terraplanistas en el año 2024. Es como si volvieran muy para detrás en muchos milenios, algo que Eratóstenes. Deshacer todo el conocimiento histórico que hemos tenido. Entonces, termino. ¿Cómo vamos a darle la misma validez a los conocimientos científicos que te puede ofrecer un físico, un astrofísico, que un señor que se declare terraplanista, ¿no? Yo, perdonen que lo plantee en forma de pregunta, pero yo creo que mucho respeto, pero poco más, ¿no? Sí, exacto. Hemos hablado durante estas preguntas sobre biología, farmacia, hemos hablado de química, de física. Entonces se puede decir que no hay una ciencia, sino ciencias en plural o todas bajo un paraguas de una ciencia. Pues la idea del paraguas me acaba de gustar, sí, pero es un paraguas con muchos radios, ¿no? En fin, como todos sabemos, porque si hacemos una lista, farmacia, medicina, ciencias medioambientales, matemáticas, lógica, informática, biología, sociología, lingüística, historia, antropología, ¿no? Es decir, un potaje tremendo, ¿no? Pero un potaje que se puede y que se ha intentado aclarar de muchas formas, ¿vale? Bien, tú lo has dicho. Realmente habría que hablar de ciencias en plural, ¿vale? Y todas, como tú muy bien has dicho, te agradezco mucho la metáfora, estarían bajo ese paraguas de ciencia, pero todas después son diferentes y particulares, y lo uno no quita lo otro. Bien, han habido
muchos intentos de clasificarla, porque podemos hablar a lo mejor de 100 o 150 especialidades científicas, más o menos. A veces se ha hablado en momentos de la historia pasada de cuestiones tales que ahora no se admitirían, ciencias del espíritu o ciencias morales, incluso los oyentes y ustedes habrán en algún momento leído o escuchado ciencias ocultas, ¿no? Sí. La mayor contradicción o que te puedes llevar a la cara, es decir, si es ciencia no puede ser oculto, y si es oculto no puede ser ciencia, ¿no? En fin, ¿no? Pero yo no voy por ahí, yo voy por una clasificación que empieza planteando, ojo, ciencias que realizan experimentos, es decir, en laboratorio, como ustedes decían, medir, cuantificar, ¿no? O en trabajo de campo, en un bosque o en una sociedad o dentro de una tribu, si eres un antropólogo, ¿verdad? Bien. Lo experimental. Ciencias experimentales. Y después hay otras ciencias que, matemáticas o lógica, que ahí el procedimiento es distinto. El procedimiento es demostración, argumentación lógica, etcétera, ¿no? Y dentro de las ciencias experimentales, de las primeras que nombraba, pues estamos hablando de aquellas que van dedicadas al estudio de lo que podemos llamar naturaleza o componentes naturales del ser humano, como por ejemplo biología y medicina, geología física, astrofísica, ¿de acuerdo? Y cuando aparece el tema de la cultura, de lo que el ser humano ha ido a lo largo de la historia construyendo y lo queremos investigar científicamente, ¿qué nos aparece? La psicología social, o la sociología, o la antropología, o la historia, la lingüística. Y esto serían las llamadas ciencias sociales o humanas, con lo cual pues habríamos como tres grandes conjuntos, ¿no? Las ciencias formales, las ciencias experimentales naturales y las ciencias experimentales humanas o sociales. Y volviendo un poco a lo que decía antes cuando preguntaba sobre la ciencia, a veces mucha gente pues da por hecho muchas cosas y claro, todos pensamos como tecnología y ciencia, pero ¿es la ciencia lo mismo que la tecnología o es la tecnología una aplicación de la ciencia? Sí, eso último es, digamos, la idea que más se ha impuesto, ¿no? Sería el planteamiento de que los seres humanos, a mí me gusta en clase utilizar con cariño el concepto de el bicho humano, ¿vale? Homo sapiens, entonces es sabio y sabe un montón de cosas y se ha puesto a pensar. Y entonces ha descubierto pues, que no es el sol el que se mueve, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? O que todo nuestro organismo está hecho de células, ¿no? En fin, ¿no? La teoría celular, ¿no? Y que a partir de ahí, pues se han generado naves espaciales o se han generado antibióticos, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea, pero si te lo pones a pensar, eso es realmente difícil de admitir. Históricamente, antropólogos y arqueólogos lo que han descubierto es justamente lo contrario, que como podemos entender, ese bicho humano al que yo me refería, antes que ponerse a pensar, lo que necesitaba era sobrevivir. Y experimentar. Claro, sobrevivir. Y sobrevivir es recolectar semillas. Es unir palos. Exactamente. Crearte un fuego para defenderte, acondicionar una cueva en la que vivir, ¿no? Entonces, son las técnicas, entendiendo por procedimientos para recolectar semillas o para encender un fuego, ¿vale? O para germinar la semilla. Exactamente. La que con un largo y complejo proceso después se ha ido convirtiendo en conocimiento científico. Y ese conocimiento científico, a su vez, ha generado lo que ahora llamamos tecnologías. Bien, una vacuna sería un ejemplo de tecnología basada en conocimiento que tenemos a partir del funcionamiento de una célula y del sistema inmunológico. Bien, y últimamente incluso podríamos ir más allá cuando en la ecuación tenemos que meter a la distribución industrial de esa tecnología. Y entonces se habla de complejo tecnocientífico, ¿no? O de tecnociencia también, ¿no? Ustedes dos saben perfectamente que ya no solo para la distribución, sino que para la propia investigación, a un científico actual que esté investigando algo de la célula, algo del sistema inmunológico, le quitamos la tecnología. No puede. Es prácticamente imposible. Y lo dejamos sin posibilidad ninguna. Es decir, la ciencia ayuda a la tecnología, pero la tecnología es indispensable para la propia ciencia. De ahí que algunos autores hablen de
tecnociencia en la situación actual. Van de la mano. Y comentar que hemos visto que la ciencia al final no es exclusiva o es exclusiva solo de los científicos y de los aficionados, o es algo que es más común que de lo que pensamos. Sí. Mucha gente, yo creo que de forma errónea, espero que ustedes que son científicas no. Claro que los científicos son los profesionales y los que conocen desde dentro la ciencia, ¿no? Pero eso de que la ciencia sea solo de los científicos sería como decir que la literatura es solo de los literatos, ¿no? En fin, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que yo me atrevería a decir que la ciencia afecta a todo bicho humano. Bien. Primero porque es un fondo de conocimiento, que después se utilice o no ya es otra cosa, pero el fondo de conocimiento está ahí. ¿Dónde está? En los discos duros, en los libros, en las universidades, ¿cierto? Uh-huh. Si tú quieres o necesitas, ¿no? Porque para tu salud, saber cuánto tienes que pesar o qué tienes que comer, pues ahí hay mucho conocimiento, ¿vale? Y lo segundo es que la ciencia, como acabamos de ver, tiene aplicaciones. Y de esas sí es verdad que no nos escapamos ninguno, porque todos utilizamos un coche, el avión, ahora estamos con micrófonos, electricidad, y eso no ha surgido de ningún espíritu eterno, sino de conocimiento científico. Como decía antes, hasta el fuego, todo es ciencia. Hasta el fuego, claro, totalmente, ¿no? Incluso hay toda una línea en filosofía que a mí me interesa mucho, que se llama ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Son 3 palabras, 3 ideas, 3 mundos interconectados entre sí. Y que ahí lo que tiene que ver es, si una sociedad que tenga unas instituciones, laboratorios, universidades, financiación, los científicos tampoco existirían. ¿De acuerdo? Pero al revés también. Después los descubrimientos científicos repercuten en la sociedad. ¿Bien? Y nos sirven para que tengamos pues electricidad, y tengamos ordenadores, y tengamos cohetes espaciales, y tengamos satélites orbitando para las comunicaciones, que tengamos vacunas, aunque después alguien se manifieste contrario, etcétera, etcétera. ¿Sí, no? Entonces, eso de que la ciencia es solo de los científicos, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Más bien todo lo contrario. Otra cosa es que a alguien, a ese nivel antes de subjetividad, le interese más el arte o le interese más la poesía, pero puede darse que el señor que está haciendo poesía la esté haciendo en un ordenador. Uh-huh. Entonces, está utilizando de alguna manera lo tecnocientífico. Y ahora, has vuelto a nombrar por segunda vez las vacunas, los antivacunas, antes hablábamos de los terraplanistas, etc. Mucha gente piensa que la ciencia ha funcionado como amenaza o como problema. Y a mí me gustaría saber qué le respondería usted a una persona que le dijese, ajá, ¿la ciencia no ha funcionado muchísimas veces como amenaza o como problema? Sí, desde luego, pero de ahí sacar la conclusión que a veces se saca de ciencia igual malo, yo creo que es terrible, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos que son muy problemáticos y que tienen, sin embargo, yo creo que explicación o que se pueden interpretar, ¿no? Para entender lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, los plásticos, ¿vale? Sí, los microplásticos, ¿no? Los plásticos y los microplásticos, ¿no? Yo creo que nadie dudaría de que en su momento fue un logro y un invento para la química importantísima, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sabemos? Después de ya varias décadas que los llevamos usando, pues que los efectos nocivos e indeseables son superiores a su utilidad, ¿no? Un dato, ¿quién realmente ha, como ustedes decían, medido y comprobado ese aspecto nocivo? Ha sido la propia ciencia. Ha sido la propia ciencia. Y ahí hablábamos también de lo de antes, lo de ser capaz de la ciencia ponerse en un lugar y decir, me he equivocado. Exactamente. Vamos a rectificar este conocimiento y vamos a hacer nueva ciencia. Exactamente. Después saldrá a lo mejor, si seguimos en otro momento, muy acertada tu intervención, pero la adelanto. Con el tema estrella quizás del cambio climático y de la contaminación y del ataque al medio ambiente y demás. ¿Qué especialista es el que más preocupado debería estar? Idealmente lo ha estado y tiene teorías, conocimientos y datos. Pues los científicos.
¿sí, no? Sí. Aunque sepamos que las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero ha sido un producto de ese complejo tecnocientífico, pero que de momento, como tú bien decías, ha sido ya capaz de autocuestionarse y autocriticarse y empezar a buscar, digamos, alternativas también científicas y también tecnológicas, Sí. pero menos nocivas. Bien, eso está ahí, ¿no? En fin, vale. En general, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que es bastante curioso que las relaciones entre la ciencia en general y la sociedad también en general, yo siempre llamo que es una relación como ambigua, de amor-odio, ¿no? Por una parte, en general, demandamos soluciones técnicas y soluciones prácticas y tecnológicas, ¿no? A los médicos, a los cirujanos, a los ingenieros que diseñan los vehículos, queremos coches menos contaminantes, más seguros, ¿no? Queremos ordenadores con más potencia y más capacidad, ¿sí, no? Queremos sillas Queremos el ergonómicas. progreso, pero no queremos... Claro. Pero a la vez, también estarán de acuerdo conmigo en que hay por lo menos parte de la sociedad que todo esto lo ve como con miedo, con rechazo, con un riesgo, ¿no? Entonces, claro, hay una relación ambigua de amor-odio, ¿no? Yo apostaría por intentar, para aclarar un poco este entuerto, en diferenciar claramente entre lo que es la ciencia como una forma de conocimiento y lo que es las diferentes maneras en que ese conocimiento termina llevándose o aplicando a la sociedad. ¿Sí? Si sirve, Agassi, otro filósofo de la ciencia italiano, él planteaba que lo que hace la ciencia es hacer al ser humano como más potente, pero que esa potencia se puede utilizar en un sentido o en otro. Podemos utilizar el conocimiento en física nuclear para hacer armamento nuclear, y se ha hecho, y ese conocimiento, el mismo conocimiento, ustedes lo saben, se puede utilizar en medicina nuclear para salvar vidas. Sí. ¿Sí? Yo, por desgracia, voy a poner un pequeño ejemplo como profesor, ¿vale? Y para que se entienda un poco esto de el conocimiento frente a la aplicación del conocimiento, ¿no? Lo llevo haciendo ya muchos años y la respuesta siempre es la misma. Y es un poco terrible, pero es la idea. A dos de mis alumnos les digo que se han hecho nada menos que ingenieros aeronáuticos, ¿vale? Están en el complejo proceso de buscar trabajo. Una vez que sales de la universidad con tu título muy contento y ya no tienes que hacer exámenes, tendrás que insertarte en el mercado laboral. Tienes dos ofertas, ¿vale? Como ingeniero aeronáutico. Primera oferta, ¿vale? Vas a diseñar alas para aviones de pasajeros, ¿vale? Te vamos a pagar 3.000 euros mensual. Vale. No está mal para empezar, ¿no? ¿Vale? Pero te llega otra segunda oferta, ¿vale? Y te dice, vas a diseñar misiles antipersona, ¿vale? Porque también lo sabes hacer. La misma tecnología sirve para uno que para otro, ¿no? Les recuerdo que el diseñador de alas iba a cobrar 3.000, ¿vale? La empresa que te va a contratar para que diseñe misiles antipersona te va a pagar 6.000 euros. Decide. Claro, pero ahí también entra lo que hablábamos antes de que la subjetividad y la moral acompaña a la ciencia. Totalmente. Les diré que para mi desgracia, ningún alumno ha escogido los 3.000 euros. Oh. Para mi desgracia. Incluso voy más allá. Alguno lo ha dicho de una manera que yo lo digo y cada uno que saque, los oyentes también sus conclusiones, ¿no? Lo que me dice es, como de todas maneras alguien se va a dedicar al diseño de misiles antipersona, pues me llevo el dinero yo. Cosa que a lo mejor alguien lo puede ver al revés, ¿no? Sí, como ya alguien lo va a hacer, voy a ser yo la buena persona que no lo hago. Pero yo no. Exacto. Yo no, claro, ¿no? Porque yo no quiero participar pues de la industria armamentística o porque quiero, porque me autodefino pacifista o lo que sea, ¿no? Pero ya les digo, no ha sido así la respuesta, en fin, ¿no? Y como ustedes pueden ver, lo han dicho ustedes,
una cosa es la ciencia en sí, una cosa es el conocimiento en sí, otra cosa es El uso de la subjetividad. Claro, todo el tema subjetivo, ético, político, económico, ¿no? En fin, ¿no? Que, o sea, entre un proyecto científico que vaya a dar más rentabilidad a una empresa y el que va a dar menos, claramente la empresa va. Pero eso no es un criterio científico, es un criterio económico. Bien, entonces una cosa es conocimiento, otra cosa es aplicación, ¿no? Bueno, hablando de esto mismo, justo de este ejemplo, los científicos cuando hacen ensayos, en verdad, no pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, hay ciertas recovecos legales y ciertas cosas que cumplir cuando tú quieres, por ejemplo, cuando trabajas con animales, que tienes que pedir ciertos certificados y tener ciertos papeleos. Sí, ya has dado tú con la respuesta ya, Sí. En fin, ¿no? Sí hay, y yo creo que se puede entender una potenciación social de la parte más perversa de la ciencia, ¿no? Quizás esa idea tan negativa, quizás provenga de un campo que, no sé si saben, a mí me gusta mucho, yo llevo trabajando mucho, que es lo de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Ahí existe la figura, sé que saben mucho más inglés que yo, Mad Doctor, ¿no? Sí, el científico loco, el científico que sabe mucho, pero que quiere hacerse dueño del mundo o cosas peores, ¿no? Como destruirlo, ¿verdad? Eso ha calado mucho. Y entonces vemos la figura del científico del señor con la bata blanca, con una sonrisa irónica, un poco más para allá que para acá, sí. Y que quiere, pues, más que ayudarnos, otra cosa, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, pero esto se aleja bastante de lo que es la ciencia en la realidad, ¿no? Ahí habría que hablar de que, de hecho, lo que existe, como tú adelantabas, es todo un control político, legislativo y ético del quehacer de los científicos, ¿no? Tanto en la aplicación, ¿no? Tendremos que decidir si un país aumenta su nivel en gasto armamentístico o no. Pero se supone que lo tendremos que decidir democráticamente a través de los procesos políticos que existen, ¿cierto? Pero como tú adelantabas, también en la investigación, ¿no? Sí. Es que alguien ahora en España se puede poner, por muy buen biotecnólogo que sea, a investigar en la línea no somática, sino germinal del genoma humano. Pues no puede. ¿Por qué? Porque a algunas personas les puede parecer muy mal, a otras les puede parecer muy bien, pero hay una legislación que se lo impide, ¿vale? Si alguien no ha entendido, la línea germinal es aquellos cambios que tú puedes hacer en un genoma y que se puedan transmitir a la descendencia. Como no tenemos conocimiento científico, dicho por los propios científicos, de la complejidad de la herencia genética, mejor solamente intervenir en la parte somática, donde la persona ya está, lo de la parte del cuerpo, pero no en la descendencia. En lo que no tiene una descendencia vertical. Claro, exactamente, porque ahí, como no sabemos lo que puede suceder, hay una legislación que el científico tiene que cumplir, y si no la cumple, una sanción. Exacto. Bien. Y el otro caso, que suele ser muy habitual y que ahora está muy de moda, que es la experimentación con animales. Bien, bueno, ahí solamente dos cosas, ¿vale? La primera, que los oyentes pues, decidan, ¿bien? Los millones de seres humanos que se salvaron en la pandemia, ¿vale? Millones de seres humanos frente a algunos seres de laboratorio, ratas de laboratorio, que se tuvieron que sacrificar o manipular, pues hay que decidir ahí un poco. Es difícil, pero hay que decidir, ¿no? Bien, no obstante, lo que ya alguna de ustedes indicaba. Cuando ahora mismo en España y en muchos países desarrollados, en la mayoría donde hay ciencia activa, para poner en marcha un experimento con animales, la cantidad de formularios, de legislación y de permisos que hay que solicitar es tremenda. Quizás los propios científicos se quejan de demasiada, no porque no haya que hacerlo, sino por el tema de la burocracia. Sí. No sé si me explico, ¿no? Mire, termino esta pregunta por si algún lector tiene curiosidad. Luis Monteliu, que trabaja mucho en el CRISPR, en mecanismos de cambio genético y de medicina genética, y que es puntero a nivel de España en el CSIC en Madrid,
hace unos meses, no poco, sacó un libro de esto que estamos hablando, ¿no? Porque él lo vive en primera persona, porque él es investigador y tiene que pasar por todos unos filtros legales y políticos para poder hacer sus experimentos, ¿no? Solamente indico el título del libro, escrito por un científico, no por un religioso, ni siquiera por un filósofo, ¿no? ¿Y saben cómo se llama el libro? No todo vale. Es decir, en ciencia no se puede hacer cualquier cosa y yo creo que estaría de acuerdo con ustedes si entendiéramos lo de no se debe hacer cualquier cosa, ¿no? En algún momento a lo largo de la historia se han hecho cosas que no se debían hacer y hemos aprendido con la experimentación con humanos también, Claro, de cosas que no se deben hacer. Efectivamente, pero bueno, yo como casi farmacéutica he de decir que al igual que estamos hablando aquí de la experimentación con animales, yo no sé hasta qué punto llegará eso fuera de España, pero sí sé que aquí todas las experimentaciones que se llevan con animales, aparte de la legislación que hay detrás, se trata que el animal corra el menos peligro posible. Es decir, cuando se llega a esa experimentación con los animales, se cree que ya es seguro, al igual que hay experimentación con humanos dentro de por ejemplo, los fármacos que se están llevando a cabo. Sí, tú sabes mejor que yo que el proceso que va desde que se empieza a experimentar con un fármaco hasta que se comercializa es largo, complejo y muy legislado. ¿Bien? Una fase de laboratorio, segunda fase con animales, tercera fase muy cuidada y muy legislada con seres humanos que voluntariamente en algunos casos se pueden prestar al experimento, y una vez que se han resultado todos esos filtros, el fármaco pasa a distribución comercial. Aún así, en muchos casos, y es correcto que sea así, si nos leemos cualquier prospecto de cualquier medicamento, nos podemos asustar. Porque uno de cada 50.000 casos le dio náuseas. Exacto. Y nos asustaremos si los leemos todos. Pero es bueno que allí aparezca un poco el riesgo que corre una persona cuando utiliza un medicamento. De ahí también que los farmacéuticos y los médicos tengan muy claro que ahora hay una automedicación y una sobremedicación muy, muy alarmante y muy peligrosa, ¿no? Como sabemos, ¿no? Que le voy a decir a ustedes, aquello de que la medicación siempre controlada por un facultativo, que es el que sabe ciencia de cómo todo aquello te puede interactuar con otras muchas cuestiones, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Por eso, algo que al principio quizás se me quedó en el tintero, para los retos que tenemos, que son muchos, la desigualdad económica a nivel Canarias, España o del mundo, el problema medioambiental, la emigración, ¿no? Son problemas complicados. Las dos guerras estas importantes, más otras 300 igual de importantes, pero menos. Ahí tendremos que utilizar para acometer esos retos pues todo lo que podamos, ¿no? Pues a lo mejor financiación, a lo mejor, ¿por qué no?, imaginación, ¿no? Sí. Y también tendremos que utilizar emociones, a lo mejor, mira, una mayor dosis de empatía, usarla y no nombrarla tanto, ¿no? A lo mejor nos vendría bien, ¿no? Pero desde luego, estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, en todos esos retos y en muchos otros, el conocimiento va a ser fundamental. Y el conocimiento científico todavía más fundamental. No es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Por qué es el médico el que tiene que regular lo que te estás tomando? Porque él tiene el conocimiento y te lo puede transmitir, te lo puede explicar. No es una cosa propia de él, es al contrario, tiene que ver con tu salud, tu cuerpo, tu bienestar, ¿no? Y el farmacéutico lo mismo, ¿no? Esa es un poco la idea. El conocimiento es lo más valioso que los seres humanos hemos desarrollado. Nos ha costado mucho trabajo, bien, nos está costando mucho trabajo divulgarlo, pero yo creo que lo que hay que hacer es siempre, no solo respetarlo, sino potenciarlo y utilizarlo. Y a mí, para terminar esta entrevista, me gustaría, antes de irte, y por si alguien no ha entendido muy bien qué es la ciencia, pues por lo menos preguntarte qué no es la ciencia. Ajá, bien, pues aquí me sale un decálogo de cosas que no son lista la ciencia. De la compra. Otra lista de la compra. lista de la compra, sí. Esto salió de un señor americano
que él lo que plantea es que realmente todos estos conceptos, como ustedes trabajan en ciencia, son sistemáticos. Es decir, tú no puedes diferenciar el concepto de átomo, del de molécula, del de reacción química, del de energía. Todos esos conceptos están ahí, no en un batiburrillo, en un orden, en un sistema, en una estructura, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso es... un nivel de organización. Exactamente, muy bien. Pero yo lo que estoy intentando es, para no meternos en la estructura, simplemente un listadito, en plan lista de la compra, ¿no? Porque ya la estructura sería 10 o 12 programas más que hagamos, a lo mejor podemos empezar a hablar de estructura, ¿no? Sino que, por cierto, cuando hablamos de sistemas de conocimiento, yo el ejemplo que siempre pongo es el sistema circulatorio humano, ¿no? Sí. Que la palabra sistema, ¿no? ¿Qué significa sistema circulatorio? Pues tú tienes las arterias, tienes las venas, tienes las válvulas, tienes el corazón, tienes la hemolinfa, tienes la sangre, y todo funciona de manera coherente. Sí. Esa es la idea, la coherencia, la no contradicción. ¿Me explico, no? Esa es la palabra del sistema, Cuando hay una coherencia. contradicción es cuando te enfermas. Exactamente. Pues si en el conocimiento hay contradicción, también estamos, permítanme ustedes la palabra, epistemológicamente contradictorio. Y ahora lo estamos, porque ahora tenemos entre fake news, redes sociales, libros de autoayuda, filosofía esteticista o irracionales, ¿no? En fin, ahí el usuario recibe tal cúmulo de mensajes contradictorios que hay una enfermedad de conocimiento, yo creo, ¿no? Y que entonces hace falta mapear, lo que significa colocar cada cosa en su sitio sin desvalorizar nada, pero no dándole a todo el mismo valor, ¿no? Uh-huh. Que lo que te llegue por una red social, alguien le dé el mismo valor que lo que sabe un catedrático de química o de física o de astronomía, a mí me parece que no tiene el menor sentido. Sin embargo, por desgracia, se hace. ¿Qué no es la ciencia? En primer lugar, decíamos antes, miren, para los que nos están escuchando y para nosotros, nuestras emociones personales, nuestras ideas personales, nuestros gustos, nuestra personalidad es, que vamos a decir, de lo más importante, ¿vale? Pero eso no puede contar en ciencia, aunque nos parezca triste o desechable, pero es así. Y además, es decir, la ciencia no es subjetiva, o por lo menos intenta no serlo, ¿vale? Y no hay incompatibilidad en que alguien tenga unos gustos a la hora de vestir o a la hora de votar en política con que admita la verdad del médico o del astrofísico. No veo yo incompatible. Segundo lugar, precisamente la ciencia no es incompatible, vuelvo a repetir, con cultura o con individualidad. Todo lo contrario, una persona puede tener su cultura, sus gustos personales y su conocimiento científico. Tercer lugar, como hemos dicho, a pesar de que a veces se diga lo contrario, las verdades que la ciencia defiende no son ni absolutas ni inamovibles. Siempre están sometidas a mejora. Y de ahí que exista la historia de la ciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo ahora todos los científicos del mundo? Pues en sus laboratorios y en sus trabajos de campo, pues a lo mejor poniendo a prueba algunas de las verdades, pero no de manera arbitraria, sino siguiendo unos métodos y, como decíamos al principio, dando a conocer a la comunidad científica internacional, que después les dirá, ¿tiene usted razón o no tiene usted razón? Bien, vale. Cuarto lugar, no es cierto que la ciencia sea una ideología ni que vaya siempre a defender el poder. Eso no es cierto. Si existe la imposición de que la investigación quede en manos de la empresa privada y la empresa privada va a tener sus prioridades en cuanto a sus beneficios, ahí el problema no es científico, es económico-político. Y aquí tenemos un problema grave, porque como ustedes saben, la mayor parte de la investigación en ciencia puntera, por ejemplo en Estados Unidos, está de la mano privada. Ahí tenemos un problema grave. Yo aquí espero que el oyente me entienda, pese a que a mí no me quiten de los Estados Unidos de Norteamérica ni Hollywood, ni la Marvel, ni Bruce Springsteen, ¿no? Ni siquiera el western, ¿no? En fin, ¿no? Yo en este ámbito del que estamos hablando, de la ciencia y sus utilidades,
me siento orgulloso de ser europeo Nah, y de no. caminar por otros caminos, ¿vale? Aunque no tengamos la Marvel aquí, que sí la tenemos, pero Importada. importada. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Nos entendemos más Sí. o menos, ¿no? Sí. Voy terminando. Me parece fundamental. Los científicos son los especialistas, pero la ciencia no es propiedad de los científicos únicamente. Es más, ustedes verían problema alguno a que se invierta en divulgación de la ciencia y en enseñanza de la ciencia. No, para nada. Yo creo que es necesario, porque muchas veces el miedo también viene del desconocimiento. Totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Séptimo lugar, que alguien diga en 2023 que la ciencia le es totalmente ajena, o que la ciencia es totalmente inútil, o que la ciencia es innecesaria cuando tiene una nevera en su casa, o coge la guagua todos los días, o se ha puesto la vacuna de pequeñito, aunque después a los 20 años, ¿no? Como alguien decía, llegas a tener, Sí. llegas a cumplir 20 años, entre otras cosas, porque te has puesto una serie de vacunas y ahora te manifiestas en contra de las vacunas, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones si es que se puede, ¿vale? Importante también, y eso sí lo saben ustedes, porque lo han estudiado, la ciencia es compleja, Sí. la ciencia es difícil, la ciencia es mucho más difícil que el sentido común, que el conocimiento ordinario, ¿no? Y a la ciencia hay que prestarle atención, hay que prestarle concentración, hay que prestarle años si se quiere entender, ¿no? Pero la ciencia no tiene por qué ser ininteligible. A lo mejor una persona necesita 2 años lo que otra entiende en 2 meses, pero esa persona puede entender relatividad y puede entender bioquímica y puede entender el funcionamiento de un corazón humano o de una neurona, ¿sí, no? Vale. Yo al menos creo en esto, ¿vale? Bien, voy terminando ya. Muy importante. La ciencia no es un conocimiento acrítico, más bien todo lo contrario. Crítico de sí mismo. Continuamente se está criticando, ¿vale? Y termino con algo que a mí me parece también muy importante, ¿no? Y que a veces lo oigo mucho. Bien, ustedes estarán de acuerdo conmigo, creo. Y es que la ciencia no tiene por qué ser aburrida. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bien. Videojuegos, deporte, entretenimiento, fiestas, tradiciones. Pero yo, en mi terreno, que es donde lo que yo hago es leer divulgación científica, pero es que yo me lo paso divinamente bien. Claro. Sí. Estudiando cómo funciona una neurona, o qué es eso de la química, o qué fue lo que dijo Lavoisier, o qué es eso de la Einstein y de la relatividad. Pero es que son cuestiones ya no solo útiles, no racionales, sino divertidas, ¿no? En fin, y yo invito a quien que no lo haga, pues se acerque a muy interesante, se acerque a uno de los programas divulgativos de la televisión, se acerque a uno de los artículos de periódico, se acerque a una de las asignaturas de ciencia que se imparten en los institutos, Sí. y a lo mejor se enganchan, ¿no? Es que seamos, digamos, conscientes de que si alguien, que son muchos, se pone a estudiar ciencia, es porque a la ciencia le gusta, porque le crea un bienestar emocional también, ¿no? O sea, la ciencia, lejos de estar aburrida, yo creo que es una de las cosas más divertidas junto al arte y otras manifestaciones que te puede echar a la cara, ¿no? En fin, así que ahí yo creo, y termino, muchas más razones para decir ciencia sí que ciencia no, desde luego. Pues bueno, hemos finalizado el programa de hoy. Muy entretenido, muy interesante. Un placer escucharle. Sí. Y sobre todo, y muy divertido porque, como hemos dicho, la ciencia no tiene por qué ser aburrida. Y nada, comentar. Nuevo número de Meridiano, Sí. de Meridiano Cero. Sí, acabamos de editar el número 3 de la revista Meridiano Cero, que la edita la Fundación Carnegie Orotava de Historia de la Ciencia y habla pues de eso, de historia de la ciencia. ¿Sí? ¿Cómo se consigue? Pues se puede, si alguien lo quiere conseguir en papel, tendrá que pasarse por la fundación. Vale. Y si la otra opción es, todavía no, pero se colgará en versión PDF en nuestras redes y en nuestra página web, y entonces será tan fácil como cliquear un par de veces, ¿no? Y para la Sí. gente que no lo sepa, ¿dónde está la fundación si quieren conseguirlo en papel? Sí, pues la fundación está en la calle Calvario 17. Allí llevamos 25 años. Y además, recordar que hacemos actividades para profesorado, para alumnado, para científicos, pero también, y a mí eso me parece muy importante, para el público en general. Bien, digamos que lo que es realmente necesario para acercarse, no para la revista, sino para cualquier cosa a la Fundoro, es el interés.
un mínimo de interés por la ciencia, por la historia de la ciencia. Pues mira, como decíamos antes, a lo mejor esta es la manera que tienen nuestros oyentes de empezar a acercarse a la ciencia. Pues a lo mejor, sí, a lo mejor. Ujú. Pues bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa y espero que les haya gustado. Pues nada, yo por mi parte encantadísimo, muchas gracias por haberme invitado y seguiremos en contacto.